mucho dinero pagar todo el overtime y quieren fregar. No, es que son las reglas, son las normas y hay que cumplirlas. Bienvenidos a otro episodio de Buffers Cafecito. Estamos aquí en otro episodio con Vision Finance y hoy vamos a hablar de preguntas frecuentes que nos hacen. Hoy estoy muy bien acompañada, como siempre, de mi hermana Iris. ¿Cómo estás? Hola Sheila, muy bien. Aquí estamos en otro episodio y sí, la semana pasada nos alargamos con las preguntas, por eso vamos a continuar el día de hoy con las preguntas que nos faltan, así que recuerden, agarren su cafecito, su libretita y a tomar notas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Le debo al IRS y no puedo pagar todo. ¿Ahora qué hago? Muy buena pregunta, porque sí nos pasa muy seguido y la verdad es que la gente tiende a hacer los impuestos en el último minuto porque sabe que va a deber y lo va alargando y es algo que estamos acostumbrados a ver, pero queremos cambiarlo, queremos que se preparen antemano, porque si estás en una situación donde no puedes pagar al IRS, tienes opciones, o sea, no lo dejes al último minuto nomás porque tienes, no, es que no sé cuánto voy a deber. La realidad es que sí hay opciones. Podemos hacer lo que es el plan de pagos para poder estar en cumplimiento y que no nos estén llegando cartas de que nos van a embargar o que va a haber algún problema. Entonces, lo primero es plan de pagos. También está la opción de hacer un perdón de multas. Hay situaciones especiales donde pasan situaciones y se puede pedir un perdón de multas o un offer and compromise o oferta y compromiso. También te pueden poner un estatus de no colectable. Entonces, si en su momento debiste mucho dinero, pero ahora estás en una situación donde tu ingreso es más bajo, te pueden poner en un estatus de non-collectible, que viene siendo como que están pausando la deuda para no estártela cobrando. Y por último, pues hay estrategias. Si sabes que vas a deber, puedes adelantar pagos antes de que se haga la fecha. Entonces, la realidad es que hay opciones y lo importante es que la gente venga a hablar con nosotros. Sheila, y lo peor es ignorarlo. Dime qué sucede o qué pasa si ignoras eso. Lo peor que puedes hacer es ignorar una deuda, porque como ya sabemos, se acumulan las multas, se acumulan los intereses, pero ignorar una deuda puede llegar a que el IRS tome más acciones, a que te manden tu deuda a colecciones, a que te manden carta de que van a embargar tu sueldo, tu casa, tu banco. Entonces, las consecuencias son reales. Lo peor que puedes hacer es ignorarlo. Busca tus opciones siempre antes de cuando sabes que ya debes. Bueno, entonces si nos vamos a la siguiente pregunta, la siguiente pregunta es para ti, Iris. No hice mis impuestos y ya pasó la fecha límite. ¿Me tengo que esperar al siguiente año para hacer las taxas? No, definitivamente eso no te impide hacer los impuestos en el lapso del año. Mucha gente dice, no, ¿sabes qué? No hice mis impuestos, déjame espero y los hago junto con el otro año. Esos son dos declaraciones de impuestos completamente aparte. Obviamente, lo que siempre les recomendamos es hacer una extensión para evitar las multas y las penalidades. Pero si no haces extensión, no todo está perdido. Puedes seguir haciendo la declaración de impuestos en el lapso y en el transcurso del año. Eso, Sheila, mucha gente lo ignora. Y cuando menos piensan, si es una persona que tiene una deuda, no nada más es multa, no nada más son los intereses, o sea, es mucho más allá de, porque si llegan a tener, por ejemplo, unas 1099 de otra empresa y no la reportan, el IRS puede hacer una substitute return y eso ya les está afectando a ellos directamente, en el cual no tienen la oportunidad de poner los gastos. Exacto, entonces lo más importante, no importa, si se te pasó la fecha, pues ya se pasó, ya ni modo, pero apúrate a hacer tus impuestos en cuanto puedas, lo más pronto posible. Definitivamente no se esperen hasta el otro año porque las consecuencias son más graves. Bueno, eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta y estos son para dueños de negocio que tienen empleados. Y una pregunta frecuente que nos hacen es, ¿le puedo pagar a mis empleados en efectivo? Claro que sí les puedes pagar a tus empleados en efectivo, pero recuerda, Sheila, si está por medio de nómina, hay que hacer los reportes cada mes. Entonces tú le puedes pagar, pero ahí no vas a tener un control. Por eso yo siempre sugiero que les paguen por Zelle. En realidad, cuando es nómina, hablemos de eso, es importante
hacer un cheque, porque en el cheque ya pones las deducciones y cómo debe de estar todo bien estructurado ya en el negocio, pero de igual manera nada te impide que lo hagas, pero vas a tener un mejor control pagándole por medio de un cheque. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Sheila, porque independientemente de nómina, cómo les pagues, mucha gente ni siquiera sabe lo que son las payroll liabilities y eso va de la mano. Por eso quiero que elabores un poquito en eso, porque es fundamental que lo sepan, porque eso contesta parte de la pregunta de ¿les puedo pagar en efectivo? Claro, es que sí se puede, la realidad es que sí puedes pagar de la manera que tú quieras, pero aquí lo importante es tener un control y reportarlo todo correctamente. Entonces, para contestar la pregunta, ¿qué son payroll liabilities? Las payroll liabilities vienen siendo las deudas o los impuestos de la nómina. Entonces, aquí tenemos que entender qué es el impuesto de la nómina, porque a veces, como dueño de negocio, cuando nos habla el contador y nos dicen, oye, vas a deber que 3,000, que 1,500, lo que sea, de payroll liabilities, entonces a veces uno se queda como que, pues, ¿qué es eso? ¿Y por qué tanto? ¿Qué está pasando? Entonces lo importante es entenderlo. Cuando tú te toca pagar impuestos de nómina, tienes que entender dos cosas. Primero, que esos impuestos son lo que le estás quitando al empleado por su seguro social y por su Medicare. Incluso si eres dueño de negocio y te pagas como nómina, te estás reteniendo lo del seguro social, lo del Medicare y lo federal. Entonces, hay que entender primero qué es el impuesto de nómina. Número dos, hay que entender cómo se distribuye ese dinero, porque la mitad de lo que pagas es lo que le estás reteniendo al empleado y la otra porción es lo que te toca pagar a ti como empleador. Entonces, en realidad, toda la cantidad no la estás pagando de tu bolsillo, es lo que le estás quitando a tus empleados de impuestos. Entonces, cuando ya lo entiendes de esa manera, ya puedes planificar cada semana o cada quincena que haces la nómina, ponle atención a tu reporte, aprende a leer un reporte de nómina y poder decir, ay, esto es lo que me toca de impuestos, déjamelo aparto en una cuenta de ahorros o algo así, pero volvemos a lo mismo, entenderlo y planificar. Sí, Sheila, y eso es muy importante y fundamental. Ya que estamos hablando de esto, quiero hacerte una última pregunta, porque hay mucha gente que ignora ciertas cosas y hemos tenido auditorías de parte del Texas Controller debido a varios casos. Entonces, es tu mero mole, tu área, la contabilidad, y me gusta cómo tú elaboras y cómo lo explicas. Así que te voy a decir un caso que me pasó para que contestes eso y para hacer conciencia. Para hacer conciencia, ¿ok? Tengo un caso en el que viene una persona y me dice, le estaba haciendo ADP payroll. Entonces ellos le mentían y le estaban pagando solamente 40 horas por medio de nómina, ¿ok? Solamente sus 40 horas. Pero por fuera le estaban pagando el overtime. ¿Y qué pasa aquí? Que viene y ADP se les estaba haciendo la nómina. No, pues ADP hace lo que tú le dices. Oh, son 35, 40 horas. Ellos solamente hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? Que viene con una carta del Texas Controller auditándole y diciéndole por qué a Juan Pérez, Texas Workforce Commission. El Texas Workforce Commission, perdón, por qué a Juan Pérez le pagaste tantas horas y por qué por otro lado hay otro cheque personal el cual no pasó por medio de nómina con este ingreso. Ahí se generó una auditoría. ¿Por qué ella? Porque es que es mucho dinero pagar todo el overtime, me quieren fregar. No, es que son las reglas, son las normas y hay que cumplirlas. Hay que estar bien informado y saber. Para que tu negocio crezca, para que todo marche bien, hay que hacer las cosas correctamente. Exactamente. Desde un principio. Sí. Hay que tener esos hábitos de hacer las cosas bien para que en el futuro no se generen problemas, porque esta persona, Sheila, cuando lo ayudaste en la auditoría, que te pasé este caso, que estaban trabajando en ella el equipo de contabilidad, el que se encarga de las auditorías de contabilidad, ese caso, esa persona le tocó pagar no $1,000, más de $100,000. Porque aquí la situación es de que cuando el Texas Workforce Commission te hace auditoría, se va a meter a todas tus cuentas bancarias, va a hacer una auditoría de todos los records, de todo, y van a asegurarse que por ley le estés quitando los impuestos a todos los empleados. Entonces, también se ponen a distinguir si el que le pagaste como contratista debió haber sido un empleado. Y eso es todo un tema que yo creo que lo vamos a elaborar en otro podcast. Pero aquí el punto es de tener los records y de hacer las cosas bien, porque las consecuencias después son más graves y son peores. La mejor manera de ahorrarte en impuestos no es no reportar, no es esconder lo que pagas o lo que ganas, es hacer planificación.
Entonces, si estás en una situación donde sientes que estás pagando de más o los gastos son de más, especialmente con la nómina, necesitas hacer una consulta ya para que te podamos ayudar a ahorrar en impuestos. Esas son las preguntas más frecuentes que hemos tenido. Vamos a estar desarrollando más. Por favor, déjenos comentarios. Así por favor, es. denle like y avísenos, denos sus ideas, qué es lo que quieren escuchar de nosotros. Bueno, pues aquí concluye nuestro podcast del día de hoy. Nos da un gusto volver a compartir con ustedes las preguntas más frecuentes que nos hacen. Un placer tenerte otra vez, sister, aquí Igual. en el podcast. Y pues yo que ya estoy de regreso. Nos vemos pronto y feliz día. Chao. Bye.